Esta noche llevé a mi marido al aeropuerto. Pensé que era solo otro viaje de negocios normal, pero mientras volvíamos al coche, mi hijo de 7 años me apretó la mano con tanta fuerza que me hizo daño. Se acurrucó contra mí y me susurró al oído: «Mamá, no vayamos a casa esta noche. Esta mañana oí a papá planeando algo sobre nosotros. Por favor, esta vez tienes que creerme». Le creí. Así que me escondí con él en la oscuridad, vigilando nuestra propia casa con el corazón en un puño. Y lo que vi después cambió nuestras vidas para siempre. Pero antes de empezar la historia, déjame un comentario diciéndome desde qué ciudad o país me escuchas. Y no olvides darle al corazón y suscribirte para que el canal pueda seguir existiendo y traerte historias aún más terroríficas. Los deslumbrantes faros de la zona de salidas del aeropuerto internacional herían los ojos de Elena. El aire frío del aire acondicionado chocaba con el calor del abrazo de su marido. A su lado, Marcos, su hijo de 7 años, permanecía inmóvil, sus pequeñas manos aferradas a las correas de su mochila de dinosaurio. Elena devolvió el abrazo a Javier e inhaló profundamente el familiar aroma de su colonia, que conocía de memoria. Como siempre, él lucía impecable: camisa azul perfectamente planchada, pelo peinado, una sonrisa tranquilizadora. Cualquiera que los viera pensaría que eran la imagen de un marido y padre exitoso y cariñoso. «Este viaje de negocios es crucial, mi amor», dijo Javier con su voz grave y persuasiva. La soltó y se agachó frente a Marcos, revolviéndole el pelo. «Marcos, cuida bien de mamá mientras papá no está, ¿vale? Serán solo unos días». El niño no sonrió, solo asintió una vez, con los ojos fijos en el rostro de su padre. Para Elena, era solo una manifestación más del carácter tranquilo de su hijo. Marcos nunca había sido un niño muy expresivo, observaba mucho y hablaba poco. Javier no pareció molestarse. Rió suavemente, le dio un beso en la frente y se levantó. «Ya casi llaman a mi vuelo. Me tengo que ir». Besó la frente de Elena, mirándola con ternura. «Te llamaré en cuanto aterrice. Conduce con cuidado de vuelta a casa. Acostaos pronto. Os quiero». Elena asintió y respondió en voz baja: «Tú también cuídate. Avísame cuando llegues». Javier sonrió por última vez, esa sonrisa encantadora que una vez le había derretido el corazón. Luego se dio la vuelta y, tirando de su maleta de mano con confianza, caminó con paso firme hacia el control de seguridad. Elena y Marcos se quedaron allí, en medio del ajetreo de la gente, viendo cómo la figura de Javier se hacía más pequeña hasta que desapareció tras las puertas automáticas de cristal. La partida de Javier dejó un extraño vacío entre ellos dos. Los anuncios de vuelos por megafonía y el eco de los zapatos sobre el suelo de mármol volvieron a ser nítidos. Elena suspiró profundamente. Cada vez que Javier se iba de viaje, sentía un pozo de soledad, aunque supiera que era solo por trabajo. «Venga, campeón, vamos a casa», dijo finalmente. Tomó la mano de Marcos y notó que estaba helada. El niño la siguió en silencio. Caminaron por el largo pasillo que conducía al aparcamiento. El sonido rítmico de sus pasos resonaba. Elena intentó romper el silencio. «Cuando lleguemos a casa, te prepararé un colacao caliente». Marcos murmuró algo muy bajo, un sonido tan vago que era imposible saber si era un sí o un no. Elena supuso que estaría cansado. Llegaron al aparcamiento, tenuemente iluminado. En esa planta solo quedaban unos pocos coches, y el aire era pesado, casi sofocante. Elena pulsó el mando a distancia. El coche parpadeó y emitió un suave pitido. Se dirigió a la puerta del conductor mientras Marcos iba hacia la trasera. Justo cuando Elena iba a abrir la puerta, sintió un tirón brusco en la muñeca. Se giró sobresaltada. Marcos estaba paralizado, apretándole la mano con tal fuerza que sus pequeñas uñas se le clavaban en la piel. Bajo la luz amarillenta del aparcamiento, el rostro del niño estaba pálido como el papel, sus ojos abiertos de par en par, llenos de un terror que Elena nunca había visto antes. «Marcos, ¿qué pasa? Cariño, ¿has visto algo?», preguntó ella, agachándose a su altura, empezando a sentir el pulso martillando en su garganta. El niño negó con la cabeza rápidamente, tragando saliva, con los labios temblando. Se acercó aún más al oído de su madre y susurró con una voz casi inaudible: «Mamá, no vayamos a casa». Elena frunció el ceño, confundida. «¿Por qué no, cariño? Ya es tarde. Tenemos que volver». Marcos negó con la cabeza. Con más fuerza aún, su agarre se volvió doloroso. «No, mamá, no vuelvas, te lo ruego». Su voz era casi un ruego desesperado. Esta mañana oí a papá. Estaba hablando por teléfono en el despacho. Le escuché sin querer. Elena empezó a sentir una mezcla de confusión y un nudo de ansiedad. «¿Qué oíste, hijo?». Él respiró hondo, como si reuniera todo su valor. «Papá estaba planeando algo sobre nosotros. Dijo que después de que nos durmiéramos,
que había que asegurarse de que todo estuviera resuelto. No lo entendí todo, mamá. Pero su voz no era la de siempre. Daba mucho miedo. Tengo miedo, mamá. Por favor. Esta vez tienes que creerme. La última frase golpeó a Elena como un mazo. Se quedó paralizada. Recordó cómo, hacía unas semanas, Marcos le había dicho que había visto a un hombre extraño aparcado vigilando la casa. Ella lo había descartado como imaginación infantil. También recordó cuando Marcos dijo que no le gustaba el nuevo socio de Javier, y ella le había dicho que tenía que ser educado. En su cabeza comenzó una batalla feroz. Por un lado, la lógica. Javier era su marido, el padre de Marcos. El hombre que la acababa de abrazar cálidamente en el aeropuerto y le había dicho, «Os quiero». Estaba a punto de subir a un avión. En unas horas estaría en otra ciudad. ¿Cómo podía estar tramando algo contra ellos? Seguramente Marcos había oído mal. El niño solo estaba cansado o triste porque su padre se iba, pero al otro lado estaba la mirada de su hijo. Esa mirada no era imaginación, era puro terror. Marcos era un niño tranquilo y extremadamente observador, no del tipo que inventa historias para llamar la atención. Y su súplica, susurrada. «Por favor, esta vez tienes que creerme». Sonaba demasiado real. Elena miró a su hijo durante un largo rato, con el corazón latiéndole tan fuerte que le provocaba náuseas. No sabía qué estaba pasando, no sabía si creer a su marido perfecto o a su hijo aterrorizado. Pero si existía la más mínima posibilidad de que Marcos dijera la verdad, nunca se perdonaría haberlo ignorado. Asintió lentamente. Con mano temblorosa, secó una lágrima de la mejilla de Marcos. «De acuerdo, mi vida, te creo». No sabía qué estaba planeando Javier, solo sabía una cosa. Esa noche no volverían a casa. Abrió la puerta del coche, ayudó a Marcos a subir al asiento trasero y le abrochó el cinturón. Luego se sentó en el asiento del conductor, con las manos temblando tanto que apenas podía meter la llave en el contacto. Arrancó el motor y, en lugar de tomar la ruta habitual hacia su urbanización, giró en sentido contrario, buscando otra salida del aparcamiento. Condujo lentamente, saliendo del edificio y entrando en la carretera principal, sin un destino claro, solo sabiendo que no podía llevar a su hijo a la casa que, de repente, ya no se sentía segura. Tras dar varias vueltas, finalmente se detuvo en una calle sin salida bastante cerca de su urbanización. Estaba a oscuras, oculta tras una hilera de tiendas cerradas. Desde allí, todavía se podía ver la entrada a la urbanización, a unos 100 metros de distancia. «Vamos a esperar aquí un poco», dijo en voz baja, apagando el motor. El silencio en el coche era asfixiante, solo roto por el canto de los grillos en los arbustos al otro lado de la calle y el sonido de su propia respiración. Mantenía los ojos fijos en la entrada de la urbanización. Elena miró el reloj del salpicadero. 21:40. 21:50. Cada minuto se sentía como una hora. La duda empezó a crecer. Se sentía ridícula, sentada en un coche apagado en una calle sin salida con su hijo asustado, todo por un susurro que podría haber sido un malentendido. Javier probablemente ya estaba volando hacia su reunión. Quizás Marcos solo había tenido una pesadilla. Una oleada de culpa la invadió al pensar que estaba dudando de su marido. Sintió frío, no solo porque el aire acondicionado estaba apagado, sino por un miedo vago que la paralizaba. Marcos susurró con voz ronca. «¿Y si me he equivocado, mamá? Volvamos a casa. Hace frío aquí». El niño no apartaba la vista de la entrada de la urbanización. «Solo un poco más, cariño», respondió Elena con voz tensa. «Solo un poco más». Había una certeza en su voz que hizo que Elena se callara. Decidió esperar otros 15 minutos. Exactamente a las 22, la hora en que Elena calculaba que el vuelo de Javier estaría a punto de aterrizar, un haz de luz apareció al final de la calle. El corazón de Elena se detuvo por un instante. Por instinto, se agachó y tiró de la cabeza de Marcos hacia abajo, aunque la distancia era suficiente para no ser vistos. «No te muevas, cariño», susurró. Mirando por la pequeña rendija entre el salpicadero y la ventana, vio cómo un vehículo se acercaba a la entrada de la urbanización, lentamente. No era un coche como los de sus vecinos, sino una furgoneta oscura, sin logos ni publicidad. Los cristales estaban tintados, impidiendo ver el interior. La furgoneta entró silenciosamente por la puerta, sin la prisa de alguien que llega tarde, sino como un depredador deslizándose por su territorio. Recorrió la calle principal, y luego giró hacia la calle donde vivían Elena y Javier. Elena contuvo la respiración. La furgoneta redujo la velocidad y se detuvo justo delante del número 17. Sintió un nudo en el estómago. Podía ser una coincidencia, quizás un servicio de mantenimiento que Javier había contratado, pero a las 22 de la noche, y en un vehículo sin distintivos, un escalofrío le recorrió la espalda.
Las dos puertas delanteras se abrieron y dos hombres vestidos de oscuro bajaron. Llevaban chaquetas y gorras que ocultaban sus rostros bajo la luz amarillenta de las farolas. No parecían llevar armas a la vista, lo que los hacía aún más siniestros. Se quedaron unos segundos delante de la verja, mirando a su alrededor. La calle estaba completamente desierta. La mayoría de los vecinos ya dormían. Elena pensó que saltarían la valla o forzarían la cerradura. Eso sería un robo. Podría llamar a la policía. Pero lo que sucedió a continuación le heló la sangre. Uno de los hombres se metió la mano en el bolsillo y sacó algo. No era una palanca ni una ganzúa. Era una llave, la llave de la verja. Vio claramente cómo la introducía en la cerradura. A pesar de la distancia, el suave clic sonó como un trueno en la noche. La verja se abrió sin esfuerzo, sin hacer ruido. ¡Imposible! Elena ahogó un grito, tapándose la boca con la mano. Tenían una llave. Los dos hombres cruzaron el jardín y se dirigieron a la puerta principal. El otro hombre sacó otra llave. Esta vez, la de la puerta de casa. Se abrió con la misma facilidad con la que Elena la abría cada día. Entraron como si fuera su propia casa y cerraron la puerta tras ellos. Elena temblaba de pies a cabeza. No era un robo normal. Los ladrones no tenían copias de las llaves, y las únicas personas que tenían copias eran ella y Javier. Javier, el marido que en ese momento estaba a cientos de kilómetros. Javier, el que les había dado las llaves. «¡Mamá! Han entrado», susurró Marcos con la voz rota. «Papá los ha enviado, ¿verdad?» Elena no pudo responder. Tenía la lengua pegada al paladar. La realidad la golpeó como un huracán. Marcos tenía razón. Esto estaba sucediendo. Su marido lo había planeado todo. Pero, ¿para qué? ¿Qué querían encontrar en la casa? Abrazó a Marcos, tratando de contener sus temblores. No encendieron las luces principales. Desde su posición, Elena podía ver pequeños haces de luz danzando tras las cortinas del salón. Linternas. Se movían lentamente, metódicamente, como si supieran exactamente qué hacer. Pasaron 5 minutos. Luego 10. Elena seguía inmóvil. ¿Qué hacer? ¿Llamar a la policía? ¿Qué les diría? Hay gente en mi casa, pero han usado una llave que seguramente les dio mi marido. Pensarían que era una disputa doméstica, que era una esposa paranoica. Quizás solo llamarían al timbre, y los dos tipos escaparían. O peor, tendrían una historia preparada por Javier, y él sabría que ella y Marcos estaban vivos, que su plan había fallado. ¿Qué haría entonces? Mientras su mente daba vueltas, un ligero olor se coló por la rendija de la ventanilla del coche. Un olor químico, penetrante, inconfundible. Olor a gasolina. Elena miró a Marcos con horror. El niño también lo olió, con los ojos muy abiertos. «Mamá, ¿qué es ese olor?», preguntó. Elena no pudo responder. Sus ojos estaban fijos en la ventana de la habitación de Marcos, en la planta de arriba. De repente, un destello brilló en el interior. No era la luz de una linterna, sino un brillo anaranjado y vibrante. Un segundo después, un destello similar apareció tras las cortinas del salón. Una pequeña llama creció rápidamente. Las cortinas blancas se tiñeron de un naranja espeluznante. «¡Fuego! Están quemando la casa», la voz de Marcos era apenas un hilo. «¡Van a quemar la casa, mamá!». Elena temblaba violentamente. Su cuerpo había perdido todo control. No era un robo. No era una advertencia. Era un intento de asesinato. Javier no solo quería echarlos de casa. Quería que murieran, quemados. Mientras dormían, el viaje de negocios, el abrazo en el aeropuerto, el beso en la frente, todo era una coartada perfecta. Justo en ese momento, el teléfono vibró en el bolsillo de Elena. Lo sacó temblando. Un mensaje de texto, de Javier. Sintió que el corazón se le encogía al abrirlo. El mensaje era corto. «Acabo de aterrizar, mi amor. Espero que ya estéis durmiendo a pierna suelta. Os quiero mucho». Elena se tapó la boca con fuerza. Una oleada de náuseas la invadió. Abrió la puerta del coche a toda prisa y vomitó sobre el frío cemento. El sabor agrio y amargo le llenó la boca. Se apoyó en la puerta del coche, tosiendo, con el estómago vacío, mientras todo su cuerpo se sacudía, ya no por el frío, sino por el shock monstruoso que estaba destrozando su mundo. Frente a ella, la casa donde había criado a Marcos, el lugar que albergaba todos sus recuerdos, estaba siendo devorada por las llamas. Una columna de humo negro se elevaba hacia el cielo nocturno, llevando consigo el olor a gasolina y a pertenencias quemadas. La ventana de la habitación de Marcos estalló, y las llamas lamieron la fachada. Era un infierno. «¡Mamá! ¡Mamá!», gritó Marcos desde el interior del coche con la voz quebrada por el pánico. Su grito la devolvió a la realidad.
Vio a su hijo pegado al cristal del coche, con el rostro bañado en lágrimas y los ojos desorbitados por el horror. Se limpió la boca con la manga y se obligó a calmarse. Tenía que ser fuerte. Tenía que sacar a Marcos de allí. Cerró la puerta de un portazo. Volvió al asiento del conductor y se abrochó el cinturón. Con las manos todavía temblorosas, echó un último vistazo a las llamas. Allí se estaban quemando las fotos de Marcos de bebé, los recuerdos de su madre, el pañuelo especial que le había regalado. Toda una vida reducida a cenizas. A lo lejos, se oyeron las sirenas de los bomberos acercándose. Alguien había visto el fuego y había llamado. Un nuevo pánico la invadió. Vio cómo la puerta principal de la casa se abría, y los dos hombres de negro salían corriendo. No estaban aterrados, solo eran rápidos. Saltaron a la furgoneta y sin encender las luces, salieron disparados de la urbanización a una velocidad vertiginosa, girando en la esquina y desapareciendo segundos antes de que el primer camión de bomberos llegara a la entrada. Habían escapado, y Elena comprendió que no podía acercarse. No podía correr hacia los bomberos, llorando, contándoles que su marido había intentado matarla. Nadie la creería. Javier era un empresario respetado, miembro de la Junta de la Comunidad de Vecinos, siempre presente en los actos benéficos. Ella solo sería la esposa traumatizada, la que había perdido la cabeza, la mujer frágil que acababa de ver su casa arder, y su único testigo era un niño de 7 años. El teléfono volvió a vibrar. No era un mensaje nuevo. Solo la pantalla iluminándose con el texto antiguo. Espero que ya estéis durmiendo a pierna suelta. Esa frase ahora era como una cuchilla de hielo. Javier no solo quería que murieran mientras dormían, sin posibilidad de escapar, sin siquiera saber qué estaba pasando. Quería que desaparecieran sin dejar rastro. Os quiero mucho. El final del mensaje. Una mentira fría y calculada. El hombre con el que se había casado, con el que había dormido durante 9 años, era un monstruo. Ya no había duda. Era un intento de asesinato. Elena tenía que irse. Inmediatamente. Arrancó el coche. No podía ir a casa de ningún amigo. Todos eran también amigos de Javier, menos aún a casa de familiares. Sus padres habían fallecido, y sus parientes lejanos no podrían protegerla. Javier interpretaría el papel del marido desesperado, buscando a su mujer e hijo desaparecidos tras el trágico incendio. Distribuiría sus fotos, pediría ayuda. El mundo entero se convertiría, sin saberlo, en sus ojos y oídos. Elena y Marcos se convertirían en fugitivos, perseguidos por la persona que debería haberlos protegido. Su mente trabajaba a toda velocidad. Necesitaba a alguien que Javier no conociera, alguien fuera de su círculo social, alguien inteligente, fuerte y de confianza. De repente, recordó una escena de hacía años en el despacho de su padre, Antonio Herrera, justo antes de morir. Él le había señalado una pila de documentos legales y le había dicho: Elena, la vida a veces se complica. Si algún día te metes en un problema muy gordo, un problema que no puedas contarle a nadie, ni siquiera a tu marido, busca a esta persona. Había escrito un nombre y un número de teléfono en una tarjeta gruesa, una abogada llamada Sofía Jiménez, muy astuta y discreta. Elena había guardado esa tarjeta en un cajón de su escritorio. Ese cajón ahora estaba ardiendo dentro de la casa. Pero recordaba el nombre, Sofía, y recordaba vagamente la dirección de su despacho, en el casco antiguo. Era su única esperanza. Giró hacia una carretera que la alejaba de la urbanización y del sonido de las sirenas. Mientras conducía, no dejaba de mirar por el retrovisor. Cada vez que un coche se acercaba por detrás, especialmente si era una furgoneta oscura, el corazón se le desbocaba. Se sentía como una presa acosada. No tenía nada. Su cartera, su documentación, el dinero en efectivo, todo estaba en su bolso, olvidado en el salón, ahora reducido a cenizas. Solo le quedaban el teléfono, el coche, la ropa que llevaba puesta y su hijo. Pero era suficiente. Tenía que llegar a esa dirección. El coche finalmente se detuvo frente a un viejo edificio de 2 plantas en el casco antiguo, casi abandonado. El reloj marcaba la 1 de la madrugada. Muchas farolas estaban rotas y el estuco de las paredes estaba agrietado. Un letrero descolorido decía: Despacho de abogados Sofía Jiménez y Asociados. Las letras estaban casi borradas por el tiempo. El lugar parecía abandonado. La duda la asaltó de nuevo. ¿Sería la dirección correcta? ¿Seguiría viva y trabajando aquí la señora Jiménez? Apagó el motor. El silencio repentino fue abrumador. Marcos se había quedado dormido en el asiento trasero, agotado. Elena miró la batería de su teléfono. Solo un 15%. Buscó el número del despacho en internet y llamó. Sonó varias veces. Nadie contestó. Claro,
A estas horas el despacho estaría cerrado. Desesperada, apoyó la frente en el volante, con lágrimas de frustración a punto de caer. ¿Qué iba a hacer? ¿Dormir en el coche? De repente, el teléfono vibró. Una llamada de un número desconocido. Elena dudó. Podría ser Javier, pero no tenía otra opción. Contestó. Diga. La voz de una mujer mayor, ronca pero firme, sonó al otro lado. Acaba de llamar 3 veces seguidas al número de mi despacho en mitad de la noche. Supongo que no es para preguntar por los impuestos. ¿Quién es usted? Soy Elena. La hija de Antonio Herrera dijo, sintiendo que el corazón le daba un vuelco. Estoy delante de su despacho. Necesito ayuda. No por teléfono, la cortó la mujer bruscamente. A 50 metros hay un callejón, junto a una tienda de ultramarinos. Entre y verá una puerta de madera azul a la izquierda. Llame 3 veces. Rápido. La llamada se cortó. Sin pensarlo 2 veces, Elena arrancó el coche, condujo hasta el callejón indicado y, efectivamente, vio la vieja puerta de madera azul. Aparcó en un rincón oscuro y se volvió hacia su hijo. Marcos, despierta. Ya hemos llegado. El niño abrió los ojos, somnoliento. Elena lo sacó del coche, lo abrazó con fuerza y caminó hacia la puerta. Golpeó 3 veces. Lentamente. La puerta se abrió casi sin hacer ruido. En el umbral apareció una mujer de unos 60 y tantos años, con el pelo canoso recogido en un moño, vestida de forma sencilla con una blusa de manga larga y una falda. Sus ojos agudos la escanearon de arriba a abajo. A ella y a Marcos. Era Sofía Jiménez. Entrad, ordenó. Tajante. Elena entró en un pequeño apartamento situado detrás del despacho. Estaba limpio y ordenado, lleno de libros y expedientes. Olía a papel viejo y a té de manzanilla. Sofía cerró la puerta y echó 3 cerrojos diferentes. Sentaos. Os prepararé un té, dijo, sonando más como una orden que como una invitación. Elena se sentó en un sofá duro, con Marcos acurrucado a su lado, aferrado a su mano. Sofía regresó con una bandeja con 3 tazas de té caliente y un plato de galletas. Le dio una taza a cada uno. Bebed un sorbo, dijo. Y ahora contádmelo todo. Desde el principio. Sin omitir nada. Y Elena se lo contó. Le contó el viaje de negocios de Javier, el susurro de Marcos en el aeropuerto, su decisión de no volver a casa. Describió la furgoneta negra, las llaves, las llamas devorando su hogar y el mensaje de texto perfecto de Javier. Mientras hablaba, Sofía no hizo ninguna pregunta. Solo escuchaba en silencio, con el rostro impasible, asintiendo de vez en cuando como si confirmara sospechas que ya albergaba desde hacía tiempo. Marcos, ahora más tranquilo, añadió un detalle crucial. Papá dijo por teléfono que tenían que coger los documentos de la caja fuerte después de que empezara el fuego, dijo el niño, con voz baja pero clara. Los ojos de Sofía se afilaron. La caja fuerte repitió. Cuando Elena terminó, el silencio llenó la habitación. Finalmente, Sofía dejó su taza sobre la mesa. Llevaba mucho tiempo temiendo que llegara este día. Elena dijo suavemente. Desde que tu padre murió, he estado vigilando a Javier discretamente. Nunca me fié de él. Ahora, todas mis sospechas se han confirmado. ¿Qué quiere decir? Preguntó Elena con voz temblorosa. Quiero decir que Javier ha estado detrás de la herencia de tu padre desde el principio. Elena frunció el ceño. ¿Qué herencia? Papá solo nos dejó la casa, que ahora está quemada, y un pequeño fondo para los estudios de Marcos. Todavía estamos pagando el coche a plazos. Sofía esbozó una sonrisa triste. Eso es lo que Javier sabe, y lo que tu padre quería que todo el mundo creyera. Pero tu padre era un hombre muy rico, Elena. Odiaba a los holgazanes y a los codiciosos, y vio esas cualidades en Javier desde el primer momento. Se levantó y sacó un grueso expediente de un archivador con llave. Tu padre hizo 2 testamentos. El primero, el que Javier conoce, era solo un señuelo. El segundo, el verdadero, lo guardo yo en un lugar seguro. Abrió el expediente. En el testamento real, tu padre te dejó el grueso de su fortuna, propiedades inmobiliarias en varias provincias, oro, una colección de arte, inversiones y participaciones en un fondo fiduciario muy estricto. Ese fondo solo puede liberarse si se cumple una de 2 condiciones. ¿Qué condiciones?, susurró Elena. La primera, que cumplas 40 años. Quería que fueras lo suficientemente madura para gestionar ese patrimonio. Elena, con 32 años, contuvo el aliento. Y la segunda condición, preguntó, aunque ya lo intuía. Sofía la miró directamente a los ojos. La segunda condición es que tú, la heredera principal, y Marcos, el segundo en la línea, estéis ambos muertos. Elena se tapó la boca. Todo encajaba.
De alguna manera, Javier había descubierto la existencia del Segundo Testamento. Su empresa estaba al borde de la quiebra. Estaba ahogado por deudas de juego e inversiones fraudulentas. Sus acreedores eran gente sin escrúpulos. En su desesperación, había llegado a una conclusión fría y monstruosa. No podía esperar 8 años. Necesitaba el dinero ya. Su plan, analizó Sofía, como un cirujano, era mataros a los dos en un trágico accidente. Un incendio en casa. Con su coartada del viaje de negocios, él interpretaría el papel del viudo afligido. Como único adulto superviviente, usaría vuestros certificados de defunción para reclamar el fondo fiduciario. Con vosotros muertos, los tribunales le otorgarían el patrimonio como marido y tutor. Elena lloraba en silencio, sin hacer ruido. Toda su vida, su matrimonio, había sido una trampa diseñada para destruirla. Pero ha fracasado, dijo finalmente con voz débil. Estamos vivos. Ha fracasado gracias a Marcos, asintió Sofía. Y lo más importante, él aún no lo sabe. Ahora mismo Javier cree que sois cenizas. Volverá, rodeado de cámaras, como el marido desconsolado. Organizará un funeral falso y empezará los trámites. Cerró el expediente. Dijo que sus hombres debían coger documentos de la caja fuerte, ¿verdad? Se equivocó. La información que realmente necesita no está donde él cree. El fondo fiduciario está blindado, y los papeles importantes no estaban en vuestra casa. Sofía miró a Elena con seriedad. Tu padre no era ingenuo. No se fiaba solo de un testamento. Dejó otra llave, un secreto que Javier desconoce por completo. Y ahora, ese secreto es nuestra única arma. El pequeño apartamento de Sofía era un refugio seguro en medio de la tormenta. Fuera, la vida de Elena se había convertido en cenizas. Dentro, empezaban a trazar un plan. Elena apuraba su taza de té ya frío, con Marcos dormido en su regazo, rendido por el miedo y el agotamiento. Cada respiración le dolía, como si hubiera corrido un maratón. El hombre que había dormido a su lado durante 9 años, el padre del niño que ahora abrazaba, había intentado quemarlos vivos. No es solo codicia, rompió el silencio Sofía desde su escritorio, donde revisaba un grueso dossier. Es desesperación. Y un hombre desesperado es mucho más peligroso que un hombre codicioso. Le pasó a Elena una página con varias anotaciones. He contactado con algunos viejos conocidos. Las deudas de juego de Javier en casinos clandestinos en el extranjero son astronómicas. También ha malversado fondos de clientes en chanchullos de inversión. No solo está en la ruina, está a punto de ser imputado por estafa. Y los prestamistas a los que debe no son gente con la que se pueda jugar. Elena tragó saliva. Entonces, no es solo por la herencia de mi padre. La herencia es su última salida, respondió Sofía. La única forma de pagarlo todo de una vez y desaparecer para empezar de nuevo. En su mente retorcida, vuestra muerte era la única solución. Se sentía acorralado. Elena cerró los ojos. La imagen de las llamas volvía con cada parpadeo. ¿Cómo podemos demostrarlo?, preguntó. Él tiene una coartada. Estaba en otra ciudad. ¿Quién nos va a creer? Pensarán que estoy loca por el trauma. No lo demostraremos con palabras, replicó Sofía con firmeza. Usaremos lo que el propio Javier ha dejado atrás. Se inclinó hacia adelante. Marcos dijo que Javier quería que sus hombres cogieran algo específico de la caja fuerte. Eso es crucial. Sí, asintió Elena. Dijo que tenían que coger los documentos de la caja fuerte después del fuego. De repente, recordó algo. Esa caja fuerte la instaló mi padre. Es ignífuga y muy robusta. Lo que sea que haya dentro debería estar intacto. Exacto, dijo Sofía. Javier cree que dentro están las escrituras o el testamento real. Quería recuperarlos para acelerar los trámites, pero se equivoca. Elena negó con la cabeza. Mi padre no era tan descuidado. Nunca dejaría documentos importantes en casa, y menos sabiendo que Javier conocía la combinación. Se la dio cuando aún confiaba en él. Sofía se quedó pensativa unos segundos. Javier conocía la combinación, repitió. Entonces, ¿por qué no la abrió él mismo antes de irse? ¿Por qué enviar a sus hombres después del incendio? Quizás para culpar a los ladrones, sugirió Elena, o para no dejar sus huellas. Mamá, la voz suave pero despierta de Marcos hizo que ambas se giraran. El niño no estaba dormido, solo escuchaba con los ojos cerrados. Ahora se había incorporado, con el rostro serio. Yo sé lo que papá quería encontrar. Sofía y Elena se miraron, sorprendidas. Elena le acarició la mejilla. ¿El qué, cariño? No eran los papeles del abuelo, dijo Marcos. Respiró hondo. Hace unas semanas, me desperté en mitad de la noche para beber agua y oí a papá gritando en el despacho. Estaba hablando por teléfono, muy enfadado. Decía, no me amenacéis, tengo todas mis notas aquí. Si yo caigo, vosotros caéis conmigo.
Marcos continuó. Después de eso, empezó a abrir la caja fuerte muy a menudo. Yo miraba por la rendija de la puerta. Sacaba un cuaderno negro, pequeño, como un diario. Escribía en él con cara de mucho miedo. Y luego, lo volvía a guardar. Un diario. Javier, el hombre que presumía de tenerlo todo digitalizado en su tablet y su teléfono, escribiendo un diario a mano. ¿Estás seguro, Marcos?, preguntó Elena. Sí. Y esta mañana, cuando hablaba por teléfono antes de irse, le oí decir: el plan sigue en pie. Quemadlo todo. Pero tenéis que sacar el cuaderno negro de la caja fuerte. Es mi póliza de seguro. Necesito ese cuaderno. El resto, destrozadlo si queréis, pero el cuaderno tiene que salir intacto. El silencio que siguió fue aún más pesado. Sofía fue la primera en hablar, casi en un susurro. Dios mío, este niño... Miró a Marcos con una mezcla de asombro y admiración. Javier no intentaba recuperar la herencia de la caja fuerte, concluyó. Intentaba recuperar, o destruir, su póliza de seguro. Mi póliza de seguro, repitió Elena. No se fiaba de la gente que contrató. Anotó todo sobre ellos. Sus deudas, los nombres de sus acreedores, quizás incluso los detalles de este asesinato. Eso es, dijo Sofía, con los ojos brillantes. Guardó el diario en una caja fuerte ignífuga, un lugar seguro que él conocía bien. Su plan era recuperarlo una vez consumado el accidente para chantajear a sus acreedores o silenciar a los que prendieron el fuego. No quería destruirlo. Lo llamó su seguro. Pero el fuego, susurró Elena. No consiguieron el cuaderno. Marcos dijo que Javier les ordenó cogerlo después de que empezara el fuego, dedujo Sofía. No les dio tiempo. Los bomberos llegaron demasiado pronto. Se asustaron y huyeron. Las 3 personas en la habitación se quedaron en silencio, comprendiendo la magnitud de lo que acababan de descubrir. La caja fuerte ignífuga. La casa estaba destrozada, pero la caja seguía intacta entre los escombros. Y, muy probablemente, dentro, dormía un pequeño cuaderno negro que contenía todos los sucios secretos de Javier. Lo que él consideraba su seguro se había convertido en una bomba de relojería contra él. La única prueba física que podía vincularle a su crimen casi perfecto. Tenemos que conseguir ese cuaderno, dijo Elena finalmente. Su voz ahora firme y fría como el hielo. Antes de que Javier se dé cuenta de que el plan ha fallado y envíe a alguien más. Sofía sonrió, apenas una curvadura en sus labios. Javier no enviará a nadie, Elena. Irá él mismo. Interpretará su papel de viudo desconsolado y recuperará el diario con sus propias manos. Tenemos que llegar antes que él. Mientras tanto, en otra ciudad, Javier salía por la puerta de llegadas del aeropuerto. Acababa de aterrizar. Caminaba con paso seguro y el rostro sereno. Miró su reloj. 22:30. Perfecto. Justo a tiempo. Había enviado el mensaje a Elena justo cuando el avión tocaba tierra, dejando un rastro de su coartada en los sistemas del aeropuerto y de la compañía telefónica. Ahora solo tenía que esperar. Entró en una cafetería cercana, pidió un café solo con hielo y se sentó en un rincón apartado, de espaldas a la multitud. Frente a él, en la pared, había un televisor con noticias y horarios de vuelos. Tenía que parecer un hombre de negocios cansado, tomándose un respiro antes de ir al hotel. Dio un sorbo al café amargo, sintiendo un cosquilleo de adrenalina en el pecho. Sus hombres eran profesionales, recomendados por uno de sus acreedores. Habían acordado simular una fuga de gas, un cortocircuito, un trágico accidente. Entrarían cuando el fuego ya estuviera avanzado, cogerían el cuaderno negro de la caja fuerte y desaparecerían. Tenían la combinación. Ese cuaderno era su seguro. Sin él, era un cordero en el matadero. El teléfono seguía en silencio. Ninguna llamada de confirmación. Se removió inquieto en la silla. Deberían haber llamado en cuanto hubieran terminado y estuvieran a salvo. ¿Por qué no llamaban? Miró la pantalla de su móvil. Sin señal. Levantó la vista hacia el televisor. Un canal de noticias local interrumpió su programación habitual con un titular de última hora. El corazón le dio un vuelco. La imagen mostraba un gran incendio, una columna de humo negro elevándose en el cielo. El titular decía: grave incendio en la urbanización de lujo Valle de Robles. La cámara, temblorosa, enfocó la entrada principal, y por un instante vio el número 17 en la verja ennegrecida. Su casa. Estaba ardiendo. No susurró, dejando caer la taza. El café se derramó. La taza se hizo añicos. Varios clientes se giraron sobresaltados. A Javier no le importó. Los labios del presentador se movían, pero él solo logró oír: aún no hay información sobre el paradero de los ocupantes de la vivienda. Se levantó de un salto, derribando la silla. «No, no puede ser», gritó.
La seguridad del aeropuerto se acercó al oír el alboroto. Señor, por favor, cálmese. ¿Ocurre algo? Él señaló la pantalla, con los ojos desorbitados. Esa es mi casa. Mi mujer. Mi hijo. Están ahí dentro. Tengo que volver ahora mismo. Fue la mejor actuación de su vida. Un marido destrozado. Un padre que veía la tragedia desde la distancia a través de una pantalla. Los guardias intentaron calmarlo mientras él, entre sollozos, llamaba a la policía de su ciudad. Dígame. Mi casa está en el número 17 de la urbanización Valle de Robles. Mi mujer es Elena. Mi hijo es Marcos. Sálvenlos, por favor. Compró un billete en el primer vuelo de vuelta. Todo quedó registrado. Su llanto en el aeropuerto, la llamada desesperada, el viaje apresurado. Su coartada se solidificaba aún más. Mientras tanto, el amanecer despuntaba sobre las cenizas de la casa de Elena. La cinta amarilla de escena del crimen cruzaba la verja ennegrecida. El olor a humo y productos químicos aún era penetrante. Unos pocos bomberos apagaban los últimos rescoldos mientras un equipo de investigación examinaba los escombros. Un coche negro se detuvo junto a la cinta. Sofía bajó con su habitual aplomo, vestida con un traje impecable, con un maletín en la mano. Se dirigió directamente a un agente de policía. Buenos días. Soy Sofía Jiménez, abogada del señor Antonio Herrera, propietario legal de esta vivienda. Represento a la heredera. El agente frunció el ceño. La heredera es la señora Elena, ¿verdad? Aún no hemos podido contactar con ella. Tememos que... Lo entiendo, le interrumpió Sofía, con calma pero con autoridad. Precisamente por eso estoy aquí. En el despacho hay una caja fuerte e ignífuga que contiene documentos legales y personales. Dadas las circunstancias, necesito asegurarme de que se recuperen de inmediato. Justo en ese momento, un taxi frenó bruscamente. Javier saltó del coche. Tenía el pelo revuelto, la barba de un día, la camisa arrugada. Llevaba toda la noche sin dormir. Su rostro estaba pálido, sus ojos enrojecidos. Corrió hacia la cinta policial. «Elena, Marcos», gritó. «¿Dónde están? Díganme algo». Un policía lo detuvo. «Señor Javier, por favor, cálmese. Lo sentimos mucho. El incendio fue muy violento. Aún no hemos encontrado cuerpos, pero seguimos». Esa frase fue como una puñalada. Deberían estar en sus dormitorios. Encontrar los cuerpos debería haber sido fácil. Eso significaba que habían escapado. Imposible. El fuego se había extendido demasiado rápido. A menos que... Se obligó a detener ese pensamiento. Tenía que centrarse en su papel. Se dejó caer de rodillas, golpeando el asfalto. No puede ser. Tenían que estar dentro. Mientras él interpretaba su drama, Sofía hizo una seña a dos personas que la acompañaban, un cerrajero profesional y su asistente. Ignorándolo, se adentraron en la zona del despacho. «Creemos que aquí estaba el despacho», explicó un bombero. «La caja fuerte sigue intacta en la pared, pero todavía está muy caliente». «Esperaremos», replicó Sofía. «Esperen», gritó Javier al verlos entrar en los escombros. «¿Qué están haciendo? No toquen mis cosas». Sofía se giró. Su rostro era una máscara de piedra. «Señor Javier, lamento profundamente su pérdida. Pero esa caja fuerte pertenece al patrimonio del señor Herrera. Y estoy aquí para salvaguardar su contenido». Javier se quedó paralizado. Si reaccionaba de forma exagerada, levantaría sospechas. Si se abalanzaba sobre la caja, destruiría su imagen de marido desconsolado. Estaba atrapado. Solo podía observar, temblando de rabia, mientras el cerrajero trabajaba sobre el metal ennegrecido. El hombre trabajó con rapidez y precisión. La puerta de la caja aún desprendía calor. Javier rezó para que el cuaderno se hubiera quemado. Finalmente, la puerta de la caja cedió con un chirrido metálico. Sofía se acercó sin miedo, se puso unos guantes y rebuscó en la oscuridad del interior. Javier contuvo el aliento. Sofía sacó una pequeña caja de metal abollada. La abrió. Dentro, mojado y cubierto de hollín, pero intacto, había un cuaderno de tapas negras. Lo levantó con cuidado. Sin abrirlo, lo guardó en su maletín y lo cerró con llave. Luego, miró directamente a los ojos de Javier durante unos segundos que parecieron una eternidad. En esa mirada, él leyó un mensaje claro. «Tu juego ha terminado». Javier comprendió al instante que su plan no solo había fracasado, sino que se había vuelto en su contra. El cuaderno que debía salvarle era ahora la prueba que lo enterraría, y lo que era peor, estaba en manos de la única persona a la que no podía sobornar, amenazar o engañar. De vuelta en el apartamento de Sofía, solo se oía el pasar de las páginas. Había amanecido, pero para Elena la noche aún no había terminado.
Marcos dormía profundamente en una pequeña habitación, finalmente vencido por el cansancio. Elena estaba sentada al otro lado de la mesa de la cocina, con los ojos fijos en el cuaderno negro abierto bajo la luz de una lámpara. Sofía llevaba más de una hora leyéndolo. Su rostro permanecía impasible, pero la tensión en su mandíbula la delataba. Finalmente, cerró el cuaderno suavemente. El clic sonó como el de una celda de prisión cerrándose. «Es peor de lo que pensábamos», dijo con voz ronca. «Este cuaderno lo es todo». Levantó la vista hacia Elena. En sus ojos había una mezcla de compasión y una ira fría. Javier era meticuloso. Anotó fechas, nombres, cantidades de dinero, los nombres de los acreedores que lo acosaban, los nombres de los 2 hombres que prendieron el luego, junto con el dinero que les adelantó. Incluso escribió el plan. ¿Escribió el plan?, susurró Elena. Sí. No lo llama asesinato. Lo llama la solución final. Describe con detalle su viaje como coartada, los horarios de los vuelos, incluso el borrador del mensaje que te envió. Sofía apartó el cuaderno como si quemara. También escribió sobre ti. Dijo que eras demasiado ingenua y confiada, que solo quería terminar con esto para empezar una nueva vida con el dinero de tu padre. Incluso planeaba unas vacaciones en el extranjero después de un tiempo de luto. Cada palabra era una puñalada. Ingenua, confiada. Había amado a un hombre que la consideraba poco menos que una idiota y que planeaba su asesinato mientras le sonreía en la mesa. «Tenemos la prueba», dijo Elena con la voz rota. «Podemos ir a la policía». «Podríamos. Y este cuaderno es una prueba muy sólida», admitió Sofía. «Pero Javier es listo. Contratará a los mejores abogados. Dirá que el diario es falso, o que lo escribió bajo coacción. Alargará el juicio durante años. Sus acreedores no hablarán. Los que prendieron el fuego habrán desaparecido». Se inclinó hacia adelante. «No solo queremos que vaya a la cárcel, Elena. Queremos destruirlo. Queremos que confiese. Necesitamos pillarlo con las manos en la masa, cometiendo otro delito innegable». Al otro lado de la ciudad, en una lujosa habitación de hotel pagada con el poco crédito que le quedaba en la tarjeta, Javier caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado. Su actuación de marido desconsolado en la escena del incendio había funcionado, pero ahora el problema era otro. La policía había declarado oficialmente a Elena y Marcos como desaparecidos. No había cuerpos entre las cenizas, ni huesos, ni dientes. Nada que confirmara su muerte. Sin certificado de defunción, no podía reclamar ni el seguro de vida ni el fondo fiduciario. El teléfono sonó. Un número desconocido. El corazón le dio un vuelco. Podrían ser sus acreedores, o peor, uno de los incendiarios, reclamando el resto del pago al no haber conseguido el cuaderno. Dejó que sonara y tiró el teléfono sobre la cama. Estaba atrapado, sin dinero, sin seguro. Estaba seguro de que el cuaderno había caído en manos de Sofía. Y ahora estaba seguro de que Elena y Marcos estaban vivos, escondidos con ella. Tenía que conseguir dinero. Tenía que acceder a la herencia antes de que la usaran en su contra. Repasó mentalmente los bienes que conocía. Solo había una cosa factible. Algo que Elena mencionaba a menudo. Una reliquia personal de su padre. Una caja de seguridad en un antiguo banco del centro. Ella decía que su padre había guardado allí recuerdos de la infancia, pero Javier siempre sospechó que había algo más. Listas de propiedades. Certificados de oro, quizás. La caja estaba a nombre de Elena, y solo se abría con una pequeña llave que ella llevaba colgada del cuello como un amuleto, bajo su pañuelo. Esa llave debía haberse derretido en el fuego. Lo que Javier no sabía era que esa caja de seguridad era la trampa que Antonio Herrera había preparado. Sofía se lo explicó a Elena esa noche. Tu padre era muy precavido. No guardó la herencia en un solo lugar. El patrimonio está repartido en más de una docena de cajas de seguridad en diferentes bancos, bajo nombres falsos. Para abrirlas, se necesitan 2 cosas: el testamento real, que tengo yo, y la lista con la ubicación de todas las cajas, que está precisamente en la única caja de seguridad que Javier conoce. La del Banco del Casco Antiguo, ¿verdad? Exacto. Tu padre sabía que recordarías las historias de tu infancia sobre ese banco. Y también sabía que Javier solía escucharte a escondidas, así que la usó como cebo. Sofía sonrió, una de sus raras sonrisas. Esa caja se abre con 2 llaves idénticas. Una te la dio a ti, la que llevas como amuleto. La otra me la dio a mí. Javier desconoce por completo la existencia de esta segunda llave. Las piezas empezaron a encajar en la cabeza de Elena. Así que, ahora Javier está desesperado. Conoce esa caja, y cree que dentro está el camino a la fortuna. Hará lo que sea por abrirla. Solo tenemos que darle la oportunidad. El plan era simple pero perfecto. Sofía tenía un contacto, un empleado de bajo nivel llamado David,
en una empresa en la que Javier había invertido, también con deudas de juego. Sofía usaría a David como cebo. David contactaría a Javier con una historia convincente. Unos días antes del incendio, una Elena aterrorizada, que planeaba huir, le había dado lo único de valor que pudo salvar, un amuleto con una llave. Ahora, David necesitaba dinero urgentemente para pagar sus deudas, y estaba dispuesto a venderla sin hacer preguntas. Javier, al oírlo, no podría resistirse. A cambio, Sofía saldaría la deuda de David y lo protegería. 2 días después, Javier recibió esa llamada en el aparcamiento de un centro comercial. David estaba nervioso, pero actuó bien. Le mostró la pequeña y vieja llave, idéntica al amuleto de Elena. Javier le entregó casi todo el efectivo que le quedaba a cambio. Apretó la llave en su mano, seguro de haber ganado. Elena había sido tan estúpida como para confiar en un extraño. Ahora tenía lo que necesitaba. Solo quedaba un obstáculo. Con Elena muerta y desaparecida, ¿cómo podía él, su marido, abrir la caja legalmente? Javier pasó la noche en vela falsificando documentos. Un certificado de defunción de Elena, comprado a una red criminal. Un poder notarial falsificado, donde Elena supuestamente le autorizaba a gestionar la caja de seguridad si algo le pasaba. Todo estaba listo. A la mañana siguiente, a las 10, se reuniría con el director del banco. Ha mordido el anzuelo, le informó Sofía a Elena esa noche. Mañana tiene una cita en el banco del casco antiguo. Llevará la llave y los papeles falsos. ¿Y el director lo detendrá? El señor Cárdenas, el director del banco, era el mejor amigo de tu padre, respondió Sofía. Sabe toda la verdad. La policía también estará allí, pero no lo detendrán en el vestíbulo. Javier tiene que ser atrapado con las manos en la masa, en el momento exacto en que comete el delito. El aire en la cámara acorazada del banco era frío y olía a metal y hormigón. El silencio era tan profundo que Elena podía oír los latidos de su propio corazón. Estaba sentada en una silla de madera en una pequeña sala privada, de las que se usan para examinar el contenido de las cajas. A su lado, Marcos le apretaba la mano con fuerza. En un rincón de la habitación, Sofía y 2 policías de paisano permanecían inmóviles. Habían llegado 1 hora antes, por una entrada de personal. El director Cárdenas, un hombre alto de pelo plateado, los había conducido a la zona de las cajas sin que nadie en el vestíbulo los viera. El reloj marcaba las 10 en punto cuando Elena oyó pasos en el pasillo de mármol. Los reconoció al instante. El corazón se le encogió. Era Javier. Es una tragedia terrible, señor Javier. La voz compasiva del señor Cárdenas llegaba desde fuera. No puedo ni imaginar por lo que está pasando. La voz de Javier, ensayada para sonar ronca y llena de dolor, respondió. Gracias, señor Cárdenas. Yo solo quiero resolver los trámites de mi mujer lo antes posible. Es demasiado doloroso. Elena apretó los dientes. Qué fácil le resultaba mentir. Por supuesto, dijo el señor Cárdenas. ¿Trae toda la documentación y la llave? Se oyó el crujido de papeles. Sí, aquí está. El certificado de defunción y un poder que me firmó hace unas semanas. Estaba muy estresada y quería que yo me encargara de todo lo financiero si a ella le pasaba algo. Elena casi se ahoga. Nunca había firmado nada parecido. Todo parece en orden, dijo el señor Cárdenas con calma. Sígame, por favor. Los pasos se acercaron, pasando justo por delante de la pequeña sala donde Elena estaba escondida. Sintió cómo apretaba la mano de Marcos. Los pasos se detuvieron frente a una de las cajas de seguridad. El sonido de una llave en una cerradura. Esta es la llave del banco, explicó el señor Cárdenas. Ahora, por favor, use la suya. Metal contra metal. Un clic. La puerta de la caja se abrió. Elena imaginó a Javier conteniendo el aliento, esperando encontrar oro o documentos millonarios. Señor Javier, añadió el señor Cárdenas. Según consta en nuestros archivos, la señora Elena designó a un custodio adicional para la apertura de esta caja. Es un procedimiento para proteger al heredero. Esa persona está esperando en una sala privada. Si no le importa. ¿Un custodio? La voz de Javier sonó sorprendida. Pero yo soy su marido. El heredero es nuestro hijo. Y él ha muerto. Es un custodio designado por el padre de la señora Elena, explicó el señor Cárdenas. Es solo un formalismo. Por aquí, por favor. Alguien llamó suavemente a la puerta de la salita. Un policía la abrió desde dentro. Javier apareció en el umbral, entrecerrando los ojos para acostumbrarse a la luz más tenue. Parecía haber envejecido 10 años en una semana. Tenía ojeras, la barba descuidada. Esperaba encontrarse con un abogado o un pariente lejano. En su lugar vio a su mujer. Elena estaba sentada allí, con el pañuelo azul claro que él mismo le había regalado por su cumpleaños el año anterior, mirándolo fijamente.
En sus ojos ya no había amor, solo un odio frío que lo atravesó como un puñal. A su lado estaba Marcos, el hijo al que había intentado quemar vivo en su dormitorio. El rostro de Javier se descompuso, no de sorpresa, sino de puro terror, como si estuviera viendo un fantasma. La sangre desapareció de su rostro, dejándolo blanco como la cera. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Retrocedió un paso, levantando una mano como para ahuyentar la visión. El silencio en la pequeña habitación era asfixiante. Entonces, la vocecita de Marcos lo rompió. «Hola, papá. ¿Nos estabas buscando?» Javier se giró bruscamente hacia su hijo. Elena levantó lentamente una mano. Entre sus dedos no había una llave, sino un cuaderno de tapas negras. «¿O es esto lo que buscabas?», susurró ella. Javier lo entendió todo al instante. Había caído en una trampa perfecta. Intentó darse la vuelta, huir de esa habitación, del banco, del país, pero no pudo moverse. Los dos policías de paisano, que hasta entonces habían permanecido inmóviles, se adelantaron y lo sujetaron firmemente por los brazos. El señor Cárdenas apareció en la puerta, su rostro ya sin rastro de compasión, solo una frialdad profesional. «Javier, el juego ha terminado». Sofía salió de las sombras. Él dejó de forcejear, colgando entre los dos agentes, derrotado. Miró a Elena por última vez. En sus ojos ya no había amor, solo incredulidad y un agotamiento absoluto. No había sido la policía, no había sido Sofía, no habían sido sus acreedores, habían sido la esposa que había subestimado y el hijo que había intentado sacrificar quienes lo habían vencido. La sala de interrogatorios de la comisaría era fría y austera. Paredes blancas, una mesa de metal, 3 sillas. Javier, ahora con un mono naranja de detenido, estaba sentado al otro lado, con el rostro pálido pero aún con un brillo de ira contenida. El tiempo en el calabozo le había ayudado a recomponer su máscara. El papel de marido desconsolado ya no servía. Ahora interpretaría a la víctima. La puerta se abrió y entraron Sofía, el señor Cárdenas y un inspector de rostro impasible llamado Miguel. Javier estalló. «¡Esto es una conspiración!», gritó, señalando a Sofía. «Esa mujer siempre ha querido la herencia de mi suegro. Le ha lavado el cerebro a Elena. Mi mujer es inestable. Todo es una trampa para incriminarme. Yo no tengo nada que ver con el incendio. Estaba en otra ciudad. Tengo una coartada. Cientos de personas me vieron en el aeropuerto. Me vieron derrumbarme al ver las noticias». El inspector Miguel no se inmutó. Dejó un fino expediente sobre la mesa. «Ahórrese el teatro, señor Javier», dijo con voz grave. «Empecemos por lo fácil». Sacó un papel. «Este es el poder notarial que presentó esta mañana en el banco. Nuestros expertos han comparado la firma de Elena con documentos auténticos. Es una falsificación. Muy buena, pero una falsificación». Javier resopló. «Elena me lo dio. Estaba estresada. Ahora miente. Eso no prueba nada». El inspector sacó otro papel. «Y este es el certificado de defunción de Elena. Lo compró a una red criminal. El falsificador fue detenido y ha confesado que usted se lo encargó». El rostro de Javier se tensó por un segundo, pero aún no se rindió. Estaba desesperado. Creía que estaban muertos. No pensaba con claridad. «Eso no prueba nada sobre el incendio. Es solo desesperación». El inspector continuó. «La misma desesperación que sintió cuando se reunió con un tal David en el aparcamiento de un centro comercial hace 2 días. Nos ha contado que le compró una llave que según él, Elena le había dado al huir». Javier se quedó mudo. No esperaba que el cebo hablara. «Elena lo usó», dijo finalmente. «Le dio la llave para sacarme el dinero. Ella lo montó todo. No tienen nada sólido contra mí, solo su palabra contra la mía. Sigo teniendo una coartada». Sofía, que había permanecido en silencio hasta entonces, habló. «Tu coartada es excelente, Javier, pero solo funciona si nadie sabe lo que hiciste antes de ir al aeropuerto». Él la fulminó con la mirada. «Cállate, bruja». Ella lo ignoró. Sacó algo de su bolso y lo puso sobre la mesa. El cuaderno de tapas negras. «Nunca pensé que fueras tan meticuloso», dijo con calma. «Nombres, fechas, transferencias. Los 2 incendiarios. La orden de recuperar este cuaderno después del fuego. Está todo aquí». Javier clavó los ojos en el cuaderno. Su rostro se contrajo, pero intentó una última defensa. «Ese no es mi diario. No sé qué es». «Lo pusieron ustedes en la caja. Me tendieron una trampa». El inspector negó con la cabeza. «El diario es solo la guinda del pastel, señor Javier. Ni siquiera lo necesitamos para condenarle». Javier soltó una carcajada histérica. «Mentira, no tienen nada más». «Nosotros no», dijo Sofía suavemente. «Pero tu hijo, sí». Javier se quedó helado. «¿Marcos? ¿Qué tiene que ver él?». El inspector Miguel hizo una seña.
Otro agente trajo un portátil y un pequeño proyector. Lo conectó y proyectó una imagen en la pared blanca. Hace unas semanas, explicó el inspector. Su hijo compró un juguete. Una cámara de juguete. De esas de espías. A los niños les encantan esas cosas. Javier empezó a temblar. Recordaba vagamente a Marcos enseñándole un robot con una cámara. Marcos no se fiaba de ti, continuó Sofía. Te oía gritar por teléfono, así que puso el juguete en la estantería de tu despacho, apuntando directamente a tu escritorio. Solo quería saber por qué papá estaba tan enfadado. El inspector Miguel pulsó el play. La imagen era un poco borrosa, pero se veía claramente a Javier sentado en su escritorio, hablando por teléfono. La fecha y la hora aparecían en una esquina de la pantalla, 2 días antes del incendio. El audio, sin embargo, era nítido. El plan sigue en pie, se oyó la voz de Javier en la sala. Yo estaré en el aeropuerto cuando todo ocurra. Mi coartada será perfecta. Escuchadme, quemadlo todo. El salón, el dormitorio de Marcos, el principal. Tiene que parecer un accidente. Pero tenéis que sacar el cuaderno negro de la caja fuerte. Es mi póliza de seguro. Necesito ese cuaderno. Javier dejó de respirar. El inspector pasó a la siguiente grabación. Javier hablando con 2 hombres de espaldas a la cámara, la noche antes del incendio. No me importa cómo lo hagáis. Aseguraos de que están durmiendo. Usad gas, lo que sea. No debe haber resistencia. Cuando Elena y Marcos estén solucionados, haré la segunda transferencia. La herencia se liberará en unas semanas. Todos saldremos ganando. El portátil y el proyector se apagaron. La sala de interrogatorios quedó sumida en un silencio denso. La coartada del aeropuerto se había desvanecido. Esas grabaciones eran una confesión antes del crimen. Javier miró la mesa. Sus hombros se hundieron. Dejó de actuar. No lloró, no gritó, solo levantó la vista hacia Sofía con los ojos vacíos. Estaba acorralado, murmuró. Los acreedores amenazaron con hacerle daño a Marcos, a Elena. Lo hice para protegerlos. Intentó una última mentira. El papel de víctima. Sofía lo cortó en seco. Lo hiciste para salvar tu propio pellejo, Javier. Estabas dispuesto a sacrificarlos para pagar tus deudas. Finalmente, se derrumbó. Apoyó la cabeza en la mesa, sus hombros sacudidos por sollozos secos. No tenía opción, repetía una y otra vez. En la habitación contigua, tras un espejo unidireccional, Elena observaba, inmóvil. Abrazaba a Marcos con fuerza, tapándole los oídos para que no escuchara la confesión. Pero ella la oyó, cada palabra. Vio al hombre que una vez amó reducido a un criminal patético, dispuesto a quemar a su familia por dinero. Ya no había amor, ni compasión. Solo un frío absoluto, y lentamente, una inmensa sensación de alivio. Se acabó. Las cadenas que la ataban a ese hombre se habían roto para siempre. El juicio de Javier fue rápido y mediático. La historia del empresario aparentemente modélico que intentó asesinar a su familia, la esposa supuestamente ingenua que sobrevivió, y el niño silencioso que se convirtió en un héroe, enloqueció a la prensa. La sala del tribunal siempre estaba abarrotada. Elena y Marcos nunca aparecieron. Sofía actuó como su representante, protegiéndolos del huracán mediático. Las pruebas eran abrumadoras. El cuaderno negro, los documentos falsificados, el testimonio del señor Cárdenas, del falsificador, de David, y sobre todo, las grabaciones de la cámara de juguete de Marcos. El abogado de Javier intentó argumentar que las grabaciones eran ilegales, que Javier había sido manipulado, que sufría una presión extrema por las deudas. Nada funcionó. Llegó el día de la sentencia. Javier, más delgado, envejecido, escuchó al juez calificar sus actos como una de las peores traiciones a la familia y a la humanidad. Fue condenado a prisión permanente no revisable. Cuando lo sacaron de la sala por última vez, cegado por los flashes, no quedaba ni rastro del hombre elegante que había sido. Solo un prisionero derrotado. Y su castigo no terminó ahí. En la cárcel Javier no era nadie. Sin dinero para comprar protección, la noticia de que en su cuaderno había delatado con nombres y apellidos a múltiples acreedores y sicarios se filtró. Había roto la ley del silencio de Lampa. Esos enemigos con contactos dentro de la prisión no lo perdonaron. Su vida entre rejas, como Sofía había predicho, se convirtió en un infierno de miedo constante, amenazas y palizas. Había perdido su libertad, su familia y su honor. Solo le quedaban el remordimiento y el miedo al mañana. Unas semanas después de la sentencia, Elena y Sofía volvieron al banco del casco antiguo, esta vez con una orden judicial legítima y la llave auténtica que guardaba Sofía. Abrieron la caja de seguridad a nombre de Elena. Dentro no había oro ni joyas, solo una carta manuscrita de su padre y un pequeño libro de contabilidad.
La carta estaba llena de amor. Antonio Herrera le explicaba por qué había ocultado su inmensa fortuna. Solo quería que encontraras tu propia felicidad, hija mía, no una felicidad comprada con dinero. El dinero es solo una herramienta. En las manos equivocadas, lo destruye todo. El libro de contabilidad contenía la lista de las demás cajas de seguridad. Más de una docena de bancos, nombres falsos, números de caja, el mapa del tesoro. Llevaron meses legalizarlo todo. La herencia resultó ser mucho mayor de lo que Elena había imaginado. Una fortuna que podría mantener a varias generaciones. Pero ese dinero pesaba, sabiendo que casi había sido la causa de su muerte. Elena tomó una decisión. Vendió todas las propiedades que aún estaban a nombre de Javier o relacionadas con él. Vendió pesaba de su muerte, del examerese, bundos ariense el acaporente es erecaría a. Todo ese dinero lo donó a orfanatos y organizaciones benéficas. No quería tocar un solo euro manchado por él. Solo usaría los bienes limpios heredados de su padre. Pasó un año. Las risas de un niño resonaban en el jardín sencillo pero acogedor de una nueva casa a las afueras de la ciudad. No era una mansión, solo un hogar luminoso y cálido, lejos de los fantasmas del pasado. Elena, sentada en el porche con un pañuelo de colores vivos, removía una taza de té de manzanilla. Parecía serena, las líneas de tensión de su rostro casi habían desaparecido. Marcos, ahora con 8 años, corría por el césped persiguiendo mariposas. Seguía en terapia, pero las pesadillas eran menos frecuentes. Hablaba más, sonreía más. Volvía a ser un niño. Elena no se limitó a vivir de la herencia. En el centro de la ciudad, un nuevo edificio lucía un cartel: Fundación Legado Antonio Herrera. Con la guía de Sofía, Elena usó el dinero de su padre para crear una organización con 2 objetivos: conceder becas completas a niños brillantes de familias sin recursos, niños observadores como Marcos, y ofrecer asistencia legal gratuita y casas de acogida para mujeres y niños atrapados en relaciones abusivas o manipuladoras. Convirtió la herencia que casi la mata en una herramienta para salvar a otros. Ese era el verdadero legado. Marcos corrió hacia el porche con una margarita blanca en la mano. «Para ti, mamá», dijo, sonriendo. Elena cogió la flor sintiendo un calor en el pecho. «Gracias, mi vida». El niño la abrazó. «Gracias a ti por creerme, mamá». Elena lo abrazó con más fuerza, besándole la coronilla. Aquel susurro entre lágrimas y miedo en el aparcamiento del aeropuerto ahora resonaba lleno de paz. «Soy yo la que te tiene que dar las gracias», susurró ella. «Tú eres mi héroe. Nos salvaste». Se quedaron sentados juntos en el porche, viendo el jardín bañado por el sol dorado de la tarde. La oscuridad de Javier se había disipado. El fuego se había extinguido. Solo quedaba un nuevo amanecer, un futuro seguro, y el amor inquebrantable de una madre y un hijo que habían caminado a través del fuego y habían vencido. Y ahora, antes de que cierres esta historia, quiero que te pongas en el lugar de Elena por un segundo. Si tu hijo o tu hija te susurrara algo así al oído, ¿le creerías a la primera o pensarías que es solo imaginación infantil? ¿Te atreverías a desafiar la lógica de esa noche? Cuéntame en los comentarios qué habrías hecho tú. ¿Habrías vuelto a casa como cualquier otro día o, como Elena, te habrías quedado vigilando desde la oscuridad? Me encantaría leer tus respuestas, porque a veces, una simple decisión, como la de aquella noche en el aparcamiento, puede cambiarlo todo. Y ya que has llegado hasta el final, dime desde qué ciudad o país me escuchas. Me fascina saber hasta dónde viajan estas historias y quién está al otro lado de la pantalla. Si esta historia te ha mantenido en vilo y te ha acelerado el pulso en algún momento, no olvides suscribirte al canal, darle al corazón y compartir el video. Me ayuda enormemente a seguir trayendo relatos aún más intensos, más oscuros y con giros que no te esperarás. Activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video, porque te aseguro que lo que está por venir podría ser aún más aterrador que lo que acabas de escuchar.